¿Qué harías si la última foto que tu familia tomó fuera la que nunca volvió a sonreír? La imagen se desvanece en la oscuridad, y con ella, la vida de los Sánchez quedó atrapada en un silencio que aún retumba en el valle. Esa foto pertenece a una familia que desapareció sin dejar rastro, y la respuesta está en la habitación que nadie se atrevió a abrir. Acompáñame, porque lo que empezó como una tarde tranquila se convirtió en la pesadilla más oscura de la historia. En 1998, en el pueblo llamado Valle Sombrío, vivía la familia Sánchez: María, Carlos y sus dos hijos, Ana y Luis. Su casa de campo, rodeada de un jardín de rosas marchitas, parecía un refugio de paz. Los niños reían en el patio, y el crepitar del fuego en la chimenea marcaba el ritmo de sus noches. Pero esa tranquilidad se quebró una tarde. Cuando el abuelo recibió una llamada inesperada, el timbre resonó, la voz al otro lado del alambre sonó distorsionada, y la conversación terminó en un silencio que se quedó clavado en la habitación. Esa llamada fue solo el primer susurro del horror que se avecinaba. La familia siguió cenando, intentando olvidar el temblor que dejó la voz en el aire. Cuando la noche cayó, la casa se llenó de luces que parpadeaban como si una corriente invisible la recorriera. El perro, que siempre había sido guardián fiel, comenzó a aullar sin razón. Su lamento se mezcló con el crujido de la madera bajo los pies. En el escritorio del abuelo, un cajón quedó abierto, revelando una hoja de papel con una serie de números sin sentido, como si fueran coordenadas de un mapa que nadie había dibujado. El vecino de la esquina, que había observado la casa durante años, aseguró haber visto a un hombre de gabardina cruzando el bosque cercano. Su silueta desapareció entre los árboles como una sombra que no pertenece a este mundo. De repente, un grito ahogado se escuchó desde el interior, pero cuando los investigadores llegaron, la casa estaba en silencio absoluto. La puerta del sótano estaba entreabierta, y una escalera descendía hacia la oscuridad, como si invitara a quien se atreviera a descender a un abismo sin fondo. Los oficiales encendieron sus linternas, pero la luz apenas rozó la pared húmeda, revelando manchas que parecían haber sido dejadas por manos temblorosas. Los testimonios comenzaron a entrelazarse. El guardia nocturno que patrullaba la zona afirmó haber escuchado pasos arrastrados, como si alguien caminara sin cabeza. Los niños del pueblo contaban haber visto luces extrañas sobre el río, destellos que se movían al ritmo de una canción que nadie recordaba. Cada pista parecía más extraña que la anterior, y la sensación de que algo más grande se ocultaba bajo la superficie crecía con cada palabra. Mientras la investigación se enredaba, los detectives descubrieron que la familia había recibido un paquete sin remitente con una foto desgastada de la casa y una frase escrita con tinta roja: "No mires atrás". La carta estaba acompañada de una llave oxidada, idéntica a la que cerraba el viejo granero al otro lado del campo. La llave encajó en la cerradura del sótano, y al girarla, una puerta oculta se abrió, revelando una habitación subterránea llena de símbolos dibujados en la pared, como si fueran un lenguaje antiguo que hablaba de sacrificios y pactos. El aire se volvió densamente frío, y una corriente de viento helado salió de la grieta arrastrando consigo el susurro de una voz que parecía provenir de todas partes. Los investigadores sintieron que el tiempo se detuvo como si la casa misma estuviera respirando, observando cada paso que daban. En ese momento, la luz de una linterna parpadeó y se apagó, dejando a los hombres en una oscuridad total, rodeados solo por el eco de sus propios latidos. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. Me encantaría saber tu perspectiva. La historia no termina allí. La familia Sánchez nunca fue encontrada, pero los relatos de los habitantes del valle continúan, y cada año, en la fecha del aniversario de su desaparición, una luz se enciende en la ventana del granero, como si alguien esperara una respuesta. Si esto te ha dejado con la piel de gallina, suscríbete y activa la campanita para no perder lo que viene. El crujido de la madera bajo la puerta del granero parecía un susurro que se arrastraba por los corredores del tiempo. Y cada año, al llegar la fecha en que la familia desapareció, una tenue luz se filtraba por esa ventana como si una mano invisible la encendiera al compás de un latido lejano. Los aldeanos, aunque temerosos, habían empezado a reunirse en silencio, observando el destello como si fuera la única señal de que la historia no había terminado. Algunos decían que era el último aliento de los Sánchez, atrapado entre las paredes que los habían consumido. Otros aseguraban que era una presencia que buscaba algo que nunca halló. ¿Qué buscaba esa luz? ¿Era una advertencia o una invitación al abismo? Esa noche de otoño, cuando el viento soplaba con fuerza y las hojas caían como susurros amarillentos, un joven llamado Mateo, curioso y escéptico, decidió adentrarse en el granero. Llevaba consigo una linterna de mano y una vieja cámara que había encontrado en el desván de su abuelo, una cámara que había capturado imágenes de la vida cotidiana del pueblo hace décadas. Al cruzar el umbral, la puerta chirrió y el aire se volvió denso, como si el propio espacio estuviera cargado de recuerdos que no habían sido liberados. La luz de la linterna tembló, proyectando sombras que bailaban en las paredes cubiertas de polvo. De repente, el haz se quedó atrapado en una grieta del suelo, revelando una pequeña abertura que nunca había sido notada. ¿Qué había bajo esa grieta? ¿Un pasadizo secreto que la familia había usado para huir o para ocultar algo más siniestro? Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se arrodilló y empujó la tierra con la mano temblorosa, dejando al descubierto un túnel estrecho que descendía en la oscuridad. Un olor a humedad y a tierra mojada llenó sus pulmones, y el sonido de gotas que caían resonó como un latido distante. Sin pensarlo, 2 segundos más, introdujo la linterna en el túnel, y avanzó, sus pasos resonando en la fría piedra. A medida que descendía, las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados con precisión, similares a los que había visto en la habitación subterránea de la casa.
pero más antiguos, como si pertenecieran a una era anterior a la fundación del pueblo. Cada símbolo parecía contar una historia de sacrificios y pactos olvidados. Una narración escrita en sangre y miedo. En el punto más profundo, la linterna iluminó una puerta de hierro oxidado, cubierta de enredaderas que parecían haber crecido allí durante siglos. La puerta crujió al abrirse, revelando una cámara oculta, un altar de piedra donde reposaban objetos que no pertenecían a ninguna época conocida. Una muñeca de trapo con ojos de vidrio rotos, una vela negra consumida hasta el último centímetro y un libro encuadernado en cuero desgastado que llevaba una inscripción en un idioma que ni siquiera el mayor de los sabios del pueblo pudo descifrar. Mateo abrió el libro con delicadeza, temiendo que las páginas pudieran desmoronarse bajo su toque. Cada hoja estaba cubierta de dibujos que mostraban una familia similar a los Sánchez, pero con rostros que se fundían con sombras, como si la propia luz los hubiera devorado. En una de esas páginas, una figura alada se alzaba sobre una casa en llamas, mientras una frase escrita con tinta roja rezaba: aquellos que se atreven a mirar atrás serán arrastrados al vacío. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Mateo, y una voz le susurró al oído casi imperceptible: no debiste haber venido. El sonido parecía provenir de la propia pared, como si la casa misma estuviera viva y protestara por la intrusión. De repente la vela negra se encendió sola, proyectando una llama que no consumía la cera, pero que iluminaba el rostro de una mujer pintada en la pared, una mujer cuya mirada penetraba directamente a los ojos de Mateo, como si conociera cada secreto que él guardaba. La mujer parecía estar atrapada en un bucle, repitiendo una frase que resonó en la cámara: la luz no es salvación, es condena. En ese instante la tierra bajo sus pies tembló, y una grieta se abrió en el piso, como si el propio suelo quisiera tragarse a quien se atreviera a descubrir la verdad. Mateo retrocedió, pero la puerta de hierro se cerró de golpe, quedando atrapado en la cámara. El eco de sus pasos se perdió en la oscuridad, y la luz de la linterna parpadeó una última vez, antes de extinguirse. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el susurro de una brisa que parecía provenir de ninguna parte, arrastrando palabras que apenas se podían comprender. El pacto nunca murió. Los aldeanos, al notar la ausencia de Mateo, comenzaron a buscarlo con antorchas y gritos que se perdían en la noche. Cuando finalmente encontraron la entrada del túnel, la puerta de hierro estaba ajada, como si una fuerza invisible la hubiera empujado desde dentro. Dentro la cámara estaba vacía, excepto por el libro abierto en la página donde la mujer alada señalaba la casa en llamas. En la última línea una frase había sido añadida recientemente, como si alguien la hubiera escrito con la misma tinta roja: el que lea sellará su destino. Los aldeanos, temblando, dejaron el libro allí y cerraron la entrada, jurando nunca volver a tocar ese lugar. Pero la luz que cada año se encendía en la ventana del granero no cesó, y la historia de los Sánchez se convirtió en una advertencia que se transmitía de generación en generación, como un eco que nunca desaparece. Mientras la cámara se quedaba en silencio, una sombra se deslizó por la pared, tomando la forma de una figura encapuchada, que sostuvo una llave oxidada. La figura giró la llave en la cerradura del sótano, y la puerta de la casa se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Un susurro más fuerte que antes resonó en la casa. El tiempo es un círculo, y la luz nunca se apaga. La figura desapareció y la escalera se volvió invisible, como si nunca hubiera existido. Los aldeanos, al ver aquello, sintieron que una parte de su propia alma había sido arrancada, dejándolos vacíos, como si la presencia de la familia Sánchez todavía habitara entre ellos, atrapada en un bucle sin fin. En los años siguientes, la gente empezó a notar que cada vez que la luz se encendía en la ventana del granero, alguien del pueblo desaparecía sin dejar rastro. Primero fue una anciana que vendía pan, luego un joven que trabajaba en la mina, y después una familia entera que se mudó al norte del valle. Cada desaparición coincidía con la fecha del aniversario, y cada una dejaba una pequeña nota escrita en tinta roja, con la misma frase: no mires atrás. Los rumores se convirtieron en leyenda, y la gente empezó a cerrar sus puertas con llave antes del anochecer, temiendo que la luz los llamara. Pero la curiosidad humana es una llama que no se apaga fácilmente, y algunos, impulsados por la necesidad de respuestas, se aventuraron a seguir la pista de la luz, sin saber que cada paso los acercaba más al abismo. Una noche, bajo la luna nueva, una joven llamada Lucía, estudiante de historia, decidió investigar el origen del libro encontrado por Mateo. Con una linterna y una grabadora se dirigió al granero donde la luz ya comenzaba a brillar tenue y vacilante. Al acercarse, sintió una presión en el pecho como si una mano invisible la empujara hacia la ventana. La luz se intensificó y una figura alada proyectada en la pared del granero se materializó, sus alas extendiéndose como un velo de sombras. La figura habló con una voz que resonaba en los corredores del tiempo. Has despertado al guardián. Ahora pagarás el precio. Lucía, temblando, intentó retroceder, pero la puerta del granero se cerró de golpe, atrapándola dentro. La luz se volvió cegadora, y la figura alada tomó forma humana, revelando el rostro de una mujer de ojos negros como la noche, la misma que había estado pintada en la cámara subterránea. La mujer, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, le entregó a Lucía el libro, ahora con una página en blanco que emitía un leve resplandor. Este libro escribe el futuro, susurró, y tú serás la última en escribirlo. Lucía, sin comprender, abrió la página en blanco y, sin querer, dejó que sus dedos trazaran una línea. En ese instante, la luz se apagó por completo y el granero quedó sumido en una oscuridad absoluta. Un grito ahogado resonó en el silencio y la voz de la mujer se desvaneció entre los ecos, como si nunca hubiera existido.
Cuando la luz volvió a encenderse, el granero estaba vacío, y el libro yacía sobre el suelo con la página ahora llena de palabras que brillaban en rojo. El ciclo se cierra, pero el eco permanece. Los aldeanos, al encontrar el libro, temieron lo peor, pero también sintieron una extraña calma, como si el peso de los años se hubiera aliviado. Sin embargo, la luz que cada año se encendía ahora parecía más tenue, como si la energía que la alimentaba estuviera disminuyendo. Los años pasaron y la desaparición de los Sánchez se convirtió en un mito que los niños contaban antes de dormir. Una historia que hacía temblar sus corazones al imaginar una presencia que acechaba desde las sombras. Pero una noche, al llegar el aniversario, la luz no se encendió. El granero quedó en completa oscuridad y una niebla densa comenzó a envolver el pueblo, arrastrando consigo murmullos que parecían provenir de los mismos muros de la casa. Los aldeanos, asustados, se reunieron en la plaza mirando la ausencia de la llama como si fuera una señal de que algo más profundo había despertado. En medio de la niebla, una figura emergió, alta y encapuchada, sosteniendo la llave oxidada que había abierto la puerta del sótano tantos años atrás. La figura avanzó lentamente hacia el centro de la plaza, y cuando la luz de la luna se filtró entre las nubes, se reveló el rostro de una mujer que llevaba una cicatriz en la frente. Una cicatriz que coincidía con la que había llevado la madre de los Sánchez, según los relatos de los mayores. La mujer alzó la mano, y la niebla se disipó como si fuera humo que se eleva al viento, dejando al descubierto una cripta bajo la plaza, una cripta que nunca había sido mencionada en los archivos del pueblo. La entrada estaba custodiada por un guardián de piedra, cuyos ojos parecían brillar con una luz propia. La mujer, sin dudar, insertó la llave en la cerradura de la cripta, y la puerta se abrió con un crujido que resonó como el latido de un corazón moribundo. Dentro, la cripta estaba iluminada por cientos de velas negras, y en el centro reposaba un altar de piedra cubierta de símbolos idénticos a los que Mateo había visto en la cámara subterránea. Sobre el altar, una caja de madera tallada con la misma inscripción en tinta roja que había aparecido en el libro: "El que lea sellará su destino". La mujer, con un gesto decidido, abrió la caja revelando una serie de objetos. Una foto desgastada de la familia Sánchez, una muñeca de trapo con ojos de vidrio rotos, la vela negra consumida y un pequeño espejo que reflejaba la luz de la luna como si fuera un portal. Al mirar el espejo, la mujer vio su propio rostro, pero con los rasgos de la madre de los Sánchez, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Un susurro surgió del espejo, una voz que decía: "El ciclo se reinicia cuando la luz se apaga". En ese momento, la luz de la luna se volvió roja como si la sangre del cielo cayera sobre el pueblo. La mujer, atrapada entre dos realidades, sintió como su cuerpo se desvanecía, convirtiéndose en una sombra que se fundía con la noche. Los aldeanos, atónitos, observaron cómo la cripta se cerraba de golpe, sellando todo lo que había dentro. La luz nunca volvió a encenderse en la ventana del granero, y el granero quedó como una sombra permanente, una silueta que recordaba a todos que el pasado nunca se olvida. Desde entonces la gente del valle ha aprendido a vivir con la ausencia de la luz, pero la historia sigue resonando en los corazones de quienes la escuchan. Cada año, en la noche del aniversario, una bruma ligera recorre las calles, y el susurro de una voz se mezcla con el viento: "No mires atrás". La gente se cubre los ojos, pero el recuerdo de la familia desaparecida persiste, como una cicatriz que el tiempo no puede curar. Cada vez que alguien se atreve a pensar en la luz, la sombra parece acercarse un poco más, recordando que el miedo es el guardián de los secretos más oscuros. Ahora, querido espectador, la historia ha llegado a su punto más profundo, pero el eco de los pasos en la oscuridad sigue resonando. ¿Qué crees que realmente ocurrió esa noche? ¿Fue un pacto antiguo, una maldición familiar o simplemente el eco de miedos que se perpetúan en la memoria colectiva? Deja tus teorías en los comentarios, me encantaría leer cómo interpretas este enigma. Si este relato te ha mantenido al borde del asiento, si sientes que la niebla del misterio todavía envuelve tu mente, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que se esconden tras las sombras. No olvides activar la campanita, porque la próxima historia podría estar más cerca de tu propia realidad de lo que imaginas. Recuerda, cada luz que se apaga es una invitación a mirar dentro de la oscuridad, y a veces la oscuridad nos devuelve la mirada. El granero, ahora silencioso, sigue de pie como un guardián del tiempo, y la ventana vacía sigue mirando hacia el horizonte, esperando quizás que algún día una nueva luz se atreva a cruzar su umbral. La pregunta permanece: ¿quién será el próximo en encender la llama y romper el ciclo? ¿O será la oscuridad la única que prevalezca para siempre? La respuesta está en tus manos y en la manera en que decides enfrentar lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la sombra. Hasta la próxima, y que la luz que buscas nunca sea la que te lleve a la perdición.